Para comenzar esta serie de pequeños comentarios sobre historia militar, nos vamos a tomar de una serie que no me cabe duda que ustedes todos vieron y les gustó, que es The Pacific. Voy a aportarles ciertos antecedentes que no aparecen en la serie y que les van a servir un poco para completar el cuadro de qué se trata el tema. Y para eso nos vamos a basar en la historia de tres Marines. Uno era Robert Leckie, el segundo era Eugene Sledge y el tercero era Mariel Shelton, más conocido como Snafu, y interpretado magistralmente por Rami Malek en la serie. Leckie lo vamos a mencionar porque él estuvo en las batallas de Cape Gloucester, en Guadalcanal y en Peleliu fue herido y retirado del frente de combate. Y posteriormente escribió un libro con sus historias que se llamaba A Helmet for a Pillow, un casco por almohada. Y es uno de los libros en los cuales se basó la serie de Pacific. El otro ya lo voy a mencionar. Pero nos vamos a concentrar en los personajes de Sledge y Snafu. Sledge y Shelton se conocieron en Pabu. En Pabu los Marines tenían una gran base logística y administrativa, donde por una parte venían a reposar y a recuperarse los soldados que venían de combate, y por otro lado venían los soldados recién llegados desde Estados Unidos para incorporarse a las filas. Ahí se conocieron Sledge y Shelton. Shelton venía en estos momentos llegando de las batallas de Cape Gloucester en Nueva Guinea. Y Sledge venía recién llegando como un crudo recluta viniendo desde Estados Unidos. Al final las unidades ahí descansaban, comían bien, que era muy importante, tenían derecho a 2 cervezas, jugaban a la pelota, jugaban béisbol, entonces tenían una recuperación física y psicológica bastante importante. Y bueno, los reemplazos llegaban a cubrir las plazas de las bajas que habían sufrido en los combates anteriores. Y así fue que Snafu y Sledge quedaron juntos en el pelotón de morteros de la compañía K, del 3er batallón, del 5º regimiento, del 1st US Marine Division. Los Marines de la 1st US Marine Division estaban muy orgullosos de su unidad porque era la que tenía el mayor historial de combate, ya que había peleado en la Primera Guerra Mundial. Así que eso los enorgullecía mucho. La primera acción donde Sledge y Snafu participaron juntos fue en la invasión de Peleliu. En Peleliu, cuando los norteamericanos llegaron, se encontraron con una sorpresa. Digo, los japoneses estaban funcionando de otra manera. ¿Qué había sucedido? Que los japoneses habían aprendido de que dispararle a los Marines cuando estaban desembarcando en la playa no era buena táctica. Y la segunda táctica, que no era buena tampoco, eran las cargas Banzai. Si ustedes se acuerdan de la serie de Pacific, ustedes ven cuando John Basilone dispara su ametralladora como condenado toda la noche a un montón de japoneses que vienen gritando con la bayoneta en la mano. Esa es una carga Banzai. Y ustedes vieron el resultado, una playa llena de muertos. Entonces los japoneses se dieron cuenta que eso no servía, y lo que hicieron en Peleliu es una defensa en profundidad, que es un tipo de defensa que ya vamos a hablar un día de los diferentes tipos de acciones tácticas que existen. Pero la defensa en profundidad es uno de ellos. ¿Quién los enfrentaba en Peleliu? La 14ª División de Infantería al mando del coronel Kunio Nakagawa, que tenía 11.000 hombres. De esos 11.000 hombres, al terminar Peleliu, quedaron 34. Y el último de ellos, el soldado Keiji Nagai. Nagai tiene su historia, porque este caballero, después que los americanos dieron por conquistado Peleliu, este hombre se escondió durante 2 años en las cavernas de Peleliu. Y no fue la única isla del Pacífico donde esto sucedió. También vamos a hablar de eso más adelante. Pero Nagai estuvo 2 años ahí. Posteriormente en su vida, Nagai, ya cuando era muy viejo, fue invitado en 2 oportunidades por el emperador Akihito a que lo visitara en el Palacio Imperial. Así que Nagai, por así decirlo, era relativamente famoso en el Japón. Pues bien, la batalla en Peleliu fue una de las más sangrientas que ocurrieron en la Guerra del Pacífico. Específicamente la batalla por Red Nose Ridge fue tremendamente cruenta. Y Sledge cuenta que, ¿cómo se llama? Que el relato de cuando tuvieron que pasar corriendo el aeródromo de Peleliu debajo de las ametralladoras japonesas. Sledge corría con su mortero y miraba hacia los lados y veía a sus compañeros cayendo. Y al ver eso, él dijo, mejor me concentro al frente, y se apuntó al frente, no miró nada más y corrió todo lo que pudo y logró cruzar el aeródromo de Peleliu sin que le llegara ningún disparo.
Cuando terminaron las batallas en las planicies, estos se fueron a las batallas a las montañas donde tenían los japoneses montada su defensa. Y los americanos estaban evidentemente en ataque. Y la verdad es que en esa época ya los Marines estaban empezando a mostrar un comportamiento fuera de lo común, por así decirlo. Porque a ellos no les importaba si estaban atacando, defendiéndose, en retirada, les daba lo mismo. Ese tipo de información no le llegaba a los Marines y no les importaba. Esa información la manejaban los oficiales. Si era ataque o defensa, no les importaba. A ellos lo único que les importaba era matar japoneses. Donde aparecía un japonés, matarlo. Esa era su mentalidad. Entonces, para ellos matar japoneses, esa era su misión. En Peleliu los combates fueron muy duros en las montañas, lo que se llama las Urumbrogol Mountains. Ahí es donde estuvieron los japoneses metidos en sus cavernas, y por eso es que cuando avanzaban los norteamericanos de repente aparecían japoneses por la espalda porque salían de las cavernas que ellos mismos habían hecho. Entonces el combate en Peleliu fue muy fuerte. También hubieron combates en la isla de Angaur, que queda al sur, y en la isla de Ngesebus, que queda al norte. Y a Sledge le tocó participar en la invasión de Ngesebus. Y Ngesebus fue atacada porque los japoneses tenían ahí baterías de artillería que estaban disparando sobre Peleliu. La cosa es que ustedes recordarán la serie de Pacific, cómo se veían de repente unidades que iban subiendo las montañas o los cerros y los que venían bajando. Y ustedes ven a los que venían bajando las condiciones de que venían, poco menos que venían arrastrándose, con hambre, cansados, con sueño, desgastados, y bajaban a descansar. Pero no se iban a retirada, no iban a un lugar de descanso, iban sencillamente a un lugar donde no llegaban los disparos. Eso era todo. Y después cuando una unidad que estaba en el frente tenía muchas bajas, esa misma unidad partía de nuevo para arriba, y así de nuevo y otra, y al final en el fondo era un intercambio de compañías cada vez más desgastadas, que no habían tenido mayor descanso. La batalla por Peleliu, como digo, fue bastante fuerte, y ahí le sucedió a la compañía K una tragedia, que fue que su comandante de compañía, el capitán Haldane, más conocido como Akak, fue muerto de un disparo de un francotirador. Y los Marines quedaron atónitos porque los Marines pensaban en su mentalidad que los que mueren en la guerra son los Marines, pero no los capitanes, no los comandantes de compañía. Ellos no mueren. Entonces cuando murió Haldane fue un golpe de moral bastante fuerte para esa unidad. Pero, como son las cosas de la guerra, tuvieron que recuperarse rápidamente y tuvieron que seguir ahí. La cosa es que al final de 30 días de combate en Peleliu, Snafu y Sledge fueron retirados de Peleliu, y el combate en Peleliu lo dejaron los Marines y pasaron a manos del ejército, y ellos continuaron la labor de Peleliu. Al retirarse de Peleliu, nuevamente fueron a recuperarse a Pabu. Una vez que pudieron pasar un buen periodo de recuperación, reorganizaron nuevamente la unidad, le integraron reemplazos nuevos, volvieron a ser 250 hombres por compañía y se fueron a hacer maniobras a la isla de Guadalcanal. Y después de Guadalcanal se fueron a su próximo objetivo, que era Okinawa. Okinawa era distinto y por eso fueron a Guadalcanal a hacer maniobras. ¿Por qué? Porque en Peleliu habían montañas. En cambio, en Okinawa habían terrenos planos donde iban a tener que operar con tanques. Y esa operación de Marine con tanque no la sabían y tenían que operarla. Y en el fondo era que, como los japoneses, aparecía de repente un suicida con una bomba contra un tanque, al final era que el tanque le proporcionaba seguridad al Marine y el Marine le proporcionaba seguridad al tanque. Así funcionaba. Ese era el sistema que tenían. Resulta que cuando llegaron a Okinawa, nuevamente se encontraron con que los japoneses tenían una defensa en posición. Y fue una guerra de desgaste bastante fuerte. Sledge también ahí relata que poco del combate, cuenta solamente que en una oportunidad, en una noche, dispararon más de 100 bombas de mortero con Snafu, y el mortero estaba tan caliente que los compañeros de él mojaban ropa, y con ropa mojada envolvían al mortero para enfriarlo, para que no se deformara y para que no tuvieran un accidente. También cuentan mucho de que en Okinawa llovía demasiado, porque Peleliu era una isla tropical, en cambio Okinawa quedaba mucho más al norte, por lo tanto hacía más frío y llovía más. Tuvieron que aguantar bastante ahí, entre ellos, por ejemplo, cuenta que hubieron 10 días de lluvia sin parar,
y estaban mojados hasta el último calcetín y no tenían tiempo para poder secarse. Otra cosa que le sucedía, los bombardeos de artillería. Sledge aguantaba los disparos, aguantaba los morteros, pero la artillería dice que lo volvía loco, porque era un tronar sin parar, sabiendo que en cualquier momento les podía caer una bomba directo adentro de la posición y los mandaba al cielo. Lo otro que sucedía en Okinawa es que durante las noches, bandas de japoneses, de a uno, salían con la bayoneta en la mano, nada más, solamente la bayoneta, y se arrastraban hacia las posiciones de los Marines, y cuando encontraban un foxhole con un Marine adentro, sencillamente saltaban gritando y lo pasaban a bayoneta. Y resulta que el resto de los compañeros que estaban en las otras posiciones no podían salir a ayudar porque tenían prohibido salirse de sus posiciones de noche, porque se podían llevar un balazo propio. Así que lo único que les cabía hacer era escuchar cómo estaban combatiendo en la trinchera de al lado, esperando que el Marine ganara, pero no lo podían ayudar. Sin embargo, lo que más cuenta es la degradación moral que los Marines iban teniendo, que poco a poco iban perdiendo las cualidades de un hombre civilizado, y mostraba cómo los Marines cada vez se iban degradando, cada vez más como personas, en parte moral. Habían algunos que incluso siendo veteranos de Guadalcanal se quebraban moralmente y empezaban a gritar a los japoneses, gritando, salían corriendo, gritando, mátenme, mátenme, no aguanto más. Entonces, eso era lo que les estaba pasando a los Marines. Lo único que querían era que esta cuestión terminara, que ojalá un balazo les llegara para irse para su casa o que los despachara para siempre, pero ya no aguantaban más. Había Marines que orinaban encima de los japoneses. Los Marines tenían por costumbre que a todos los muertos Marines los sacaban inmediatamente del frente de combate, pero los japoneses los tiraban ahí para que se pudrieran. Y Sledge recuerda muy bien el olor a podredumbre que tenía de un japonés que tenía muerto como a 3 metros de distancia de su posición. Entonces, ese era el sistema. Y mantenían la idea de que su objetivo era matar japoneses, el resto les importaba un bledo. De hecho, cuentan una oportunidad que estaban en una playa, tranquilos, conversando, y de repente vieron que un japonés iba cruzando la playa por el agua. Y uno de los Marines sencillamente tomó su fusil, empezó a hacer puntería, un disparo, 2 disparos y el tercer disparo lo mató. Y dejó su fusil al lado y siguió conversando como si nada hubiera pasado. Así que el tema en Okinawa fue bastante fuerte. Y algo que también sucedió en Okinawa es que cuando los japoneses se iban retirando, les pasaban granadas a las familias para que se quitaran la vida. Porque en Okinawa esa era la otra situación que había, era que había población civil. Si ustedes ahora se meten a Google Maps o a Google Earth y miran Okinawa desde el aire, se van a dar cuenta que es una ciudad completa desde punta a cabo. Okinawa es toda una ciudad, tiene pocos pedazos donde no hay casas. Entonces en esa época había población civil. Y los soldados japoneses les pasaban las granadas a esta gente para que se quitara la vida. Y curiosamente, más o menos, si no me equivoco, fue en el gobierno de Shinzo Abe, o sea, estamos hablando hace unos 10 años, el gobierno japonés emitió una declaración como diciendo algo así como que eso no había sucedido. Y resulta que la gente de Okinawa es especial. De partida en Okinawa el idioma que se habla es japonés, pero no es el mismo japonés que se habla en las islas principales. Y también la gente de Okinawa se consideran japoneses, pero también se consideran okinawenses, distintos al resto. Por lo tanto, cuando el gobierno emitió esa declaración, inmediatamente la gente de Okinawa se levantó en la silla a gritar diciendo que no, que esto no había sido así, que efectivamente los soldados les pasaban granadas. Resultado, el gobierno japonés tuvo que retirar lo que había dicho respecto a esta situación que se había producido. Así que fue verdad, sucedió. Entonces, tenemos que relata cómo la degradación que se iba produciendo en los Marines. Y al final él resalta 2 cosas principales. Uno es el espíritu de cuerpo. Para él la compañía acá era como una familia y Haldane era el papá. Y entre todos se cuidaban la espalda, y de hecho cuando retiraban a alguien del frente de batalla y veían que la manilla de una camilla no iba a nadie, el primer Marine que estaba desocupado saltaba para tomar la camilla y ayudar. Incluso los oficiales hacían lo mismo, se ayudaban entre ellos. Entonces, alaba mucho el espíritu de cuerpo que se vivía en la compañía acá. Pero lo que sí decía, que sin ser un libro pacifista,
que la guerra no es más que una deshumanización donde los seres humanos se matan como bestias, que no tiene nada de glorioso, no es nada de lo cual sentirse orgulloso, que al contrario, que los hombres parecen animales. Así que desde ese punto de vista, Sledge desmitifica el hecho de que la guerra realmente sea algo como para decir, sea poco menos que honorable. Para él es sencillamente una estupidez inhumana. Después que terminaron en Okinawa, Sledge y Snafu fueron retirados y al final se fueron a Estados Unidos. Y resulta que cuando Sledge y Snafu llegaron a Estados Unidos, se separaron y nunca más volvieron a verse. Nunca. Después de todo lo que vivieron, de todas las situaciones que pasaron, que donde personas que no se conocen ya no siquiera son hermanos de carne, son hermanos de sangre, no se vieron más. Sledge siguió su carrera, después estudió ornitología, estudió en una universidad, hizo clases en una universidad durante muchos años y a fines de los 70, Sledge escribió un libro que se llamaba With the Old Breed, que vendría a ser en castellano algo así como Con los viejos tercios. Y publicó su libro el año 1981 y fue un éxito de ventas. Y resulta que un caballero norteamericano cualquiera compró el libro y lo leyó. Y cuando lo estaba leyendo dijo, pero Shelton, Mary Shelton, pero si yo lo conozco, es vecino mío. Así que ese caballero organizó una reunión en su casa y logró que Shelton y Sledge se volvieran a juntar después de 36 años de no verse. De ahí nunca más volvieron a perder el contacto, siguieron siendo amigos y cuando Shelton murió, Sledge fue una de las personas que cargó su ataúd. Así que esa fue la historia de Snafu y Eugene Sledge. Antes de terminar, solamente quiero contarles y preguntarles a la vez, ¿ustedes saben lo que significa Snafu? Snafu es un acrónimo que inventaron los Marines para informar de situación. Cuando los llamaban de la compañía o del batallón preguntándole, aló, atento, ¿cómo está su situación? Los Marines contestaban Snafu, que significa Situation Normal, All Fucked Up, que el castellano vendría a ser algo así como situación normal, está la pura cagada. Eso significa Snafu. Así que nos vemos en el próximo video y para el próximo video, ya que este es un canal de historia militar, la pregunta se las dejo hecha. ¿Qué es la guerra? Hasta luego.